La oración de intercesión. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, nos exhorta a perseverar incansablemente en la intercesión por los demás. ¿Qué es la oración de intercesión? La oración de intercesión es una forma de oración donde se unen varias personas para orar por una misma intención. Estas personas pueden ser de la misma comunidad o pueden ser hermanos que fueron llamados para este carisma. Este tipo de oración es muy importante para la espiritualidad de la Iglesia. Podemos decir que es lo que sostiene la actividad pastoral de toda parroquia, de toda iglesia, de toda comunidad. Por otro lado, de manera ordinaria podemos decir, es decir, comúnmente, diariamente, todos hacemos oración de intercesión. Todos estamos llamados a esta oración. Cuando me piden que ore por alguien o por alguna circunstancia y rezo un Padre Nuestro, un Ave María, un rosario, una jaculatoria, por tal intención estoy haciendo intercesión. Ahora bien, en un grupo de oración, esta oración se eleva a Dios en el nombre de la persona o necesidad que se nos pidió. Y como en toda oración puede haber diferentes momentos, como son el de la alabanza, el del agradecimiento o el de la petición, los cuales se van a ir alternando dentro de todo el proceso de la oración. La diferencia de esta oración en particular con respecto a las otras es que en todo momento se busca estar en comunión con la intención por la que se está orando. Por ejemplo, cuando alabamos, cuando bendecimos, glorificamos a Dios, lo vamos a hacer por esa intención, por la persona que se está intercediendo. Y cuando pedimos, nos vamos a unir a quien está pidiendo, a la persona que nos pide la oración. A esa persona nos vamos a unir y vamos a sentir como la misma persona siente. Vamos a ponernos en sus zapatos. Y al agradecer, lo vamos a hacer por el favor que sabemos ha recibido o va a recibir. Pero siempre en comunión con lo que se nos está pidiendo, con lo que estamos intercediendo. Otra parte de la oración de intercesión es escuchar a Dios por medio de su palabra. ¿Para qué? Nosotros debemos escuchar lo que Dios quiere decir a esa persona. A lo mejor Dios tiene una profecía, una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Y cuando nosotros los escuchamos por medio de su palabra, podemos dar esa palabra de Dios a quien está solicitando la oración. Como sabemos, toda oración es un don. Y mi propuesta es que hoy le pidamos al Señor que nos regale el don de orar, pero el don de orar por los demás. Porque nos hacen falta personas que clamen por su servidor como lo hizo el centurión. Alguien que pida por la salud de la suegra como lo hizo Pedro. Amigos que lleven a Jesús a un amigo como los que cargaban al paralítico. Alguien que clame a Jesús por la hija endemoniada. Y esto
Esto requiere de mucho amor, de mucha empatía con el otro, de mucha empatía por la persona por la que pedimos, tener la misma intención, con el mismo fuego con que la otra persona pide. También pidamos nosotros los intercesores. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Si leemos a San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. San Pablo nos está diciendo que si intercedemos en el Espíritu, es el mismo Espíritu el que ora en nosotros, no somos nosotros. Y que si oramos en el Espíritu, que todo lo que pidamos va a estar de acuerdo a la voluntad divina, porque es el mismo Espíritu que viene a orar en nosotros. ¿Y cómo debe ser este intercesor? El intercesor debe ser una persona que tenga su corazón y sus intenciones puestas en Dios. Una persona desprendida de intereses personales, como nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 4, que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Debe ser una persona desprendida de intereses personales. No tener doblez de corazón, sino el corazón y la intención puesta en Dios. Persona con corazón fraterno. Persona que tenga perseverancia y determinación. Jesús nos pone un gran ejemplo en Lucas, en el capítulo 18. Jesús pone el ejemplo de la viuda y el juez. Esta viuda que iba día y noche insistentemente con determinación a ver a ese juez para que le haga justicia. Y el juez le hace justicia, pero por su determinación, por su perseverancia, por su constancia. Así debe ser la persona que intercede, perseverante, determinante. Debe ser paciente, saber que el Señor va a obrar, pero en el momento que el Señor lo disponga. Él sabrá cuándo va a conceder esta gracia que estamos pidiendo. Ser pacientes y tener fe, mucha fe. Fe en que no somos nosotros, sino es Dios el que obra. Nosotros solamente pedimos y el Señor es el que sabe cuándo y cómo va a obrar. Y sobre todo, saber que Dios va a disponer todas las cosas para el bien de los que aman. Sea lo que sea la respuesta de Dios, va a ser para el bien de los que ama. El gran intercesor es Jesús. Eso lo podemos ver en Romanos 8:34. ¿Quién es el gran intercesor? Jesús. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió? Más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice San Pablo, Jesús es el que intercede por nosotros, está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Él es el gran ejemplo a seguir como intercesor.
Y les dejo acá para leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la oración de intercesión de Jesús. Jesús oró por su pueblo, oró por los gobernantes, oró por la iglesia, oró por sus discípulos. Aún más oró por los que iban a venir, los que iban a creer en los que aún no estaba, que somos nosotros y que íbamos a creer en su palabra. Oró también por nosotros. Él es el gran intercesor. Y esta es mi invitación de este día, como San Pablo. Yo los exhorto a que haya más centuriones, a que haya más amigos del paralítico, a que haya más Pedros. Este es un momento crucial que está viviendo el mundo. ¿Cuántos paralíticos necesitan de alguien que interceda por ellos? Los exhorto a perseverar incansablemente en la intercesión de los hermanos.